Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el video tutorial de hoy os voy a explicar cómo he realizado este modelo de blusa. Para realizar esta blusa me he inspirado en este modelo de vestido de la revista Burda Style, de edición alemana. Es una revista de difusión pública que Burda Germany comparte en la página dedicada a revistas y magazines Issuu. Y por si queréis entrar y ver tanto esta revista como otras, os dejo el enlace. issuu.com/burda-style/docs/burda-style/2104. En este sitio web encontraréis un sinfín de publicaciones gratuitas y yo lo utilizo para ver modelos e inspirarme en mis trabajos. La revista en cuestión es esta y el modelo de vestido lo podéis ver en esta foto. Como podéis ver asimismo en estos dibujos lineales, que los he sacado también de la revista, el vestido lleva un corte que va desde la mitad del hombro hasta la cintura. Luego lleva dos piezas rectangulares desde debajo del pecho hasta la cintura y la falda, y sale de debajo del pecho hasta abajo y conecta con las piezas rectangulares por los laterales y con las piezas superiores de la blusa o vestido. Yo, como quería sacar blusa, pues he acortado el largo, pero para las que queráis haceros el vestido lo podéis prolongar todo el largo que queráis. En la espalda lleva corte princesa y también lleva las dos piezas rectangulares en los costados. Y las mangas yo las he hecho rectas, con el suficiente largo y ancho para dejar abullonadas en los puños con hilo elástico, como se están llevando todo este año. Voy a explicar cómo transformar los patrones básicos para hacer el modelo, así que en principio hay tutoriales para personas que siguiendo mis cursos saben hacerlos, pero no obstante, si queréis experimentar el bonito arte de las transformaciones, debajo de este vídeo os voy a dejar unos enlaces con patrones y tutoriales para que os descarguéis los patrones básicos en distintas tallas y podáis transformarlos siguiendo el paso a paso de cómo yo lo explico y después podáis confeccionar la blusa o vestido acompañándome en el proceso. Así pues, vamos a pasar a ver cómo se transforman los patrones. Voy a comenzar explicando las transformaciones. Y para transformar, los patrones que necesitamos son el de delantero, el de espalda y el de manga. Voy a comenzar por el delantero. Mirad, aquí están el modelo, cómo se ve por delante y cómo se ve por detrás. Si os fijáis, yo aquí le he hecho una línea para explicar que yo, en vez de hacer el vestido hasta abajo, pues bueno, pues se me ha hecho una blusa, un poquito por debajo de la línea de cadera, del alto de cadera. Entonces, mirad, si os fijáis aquí, ¿veis? Esto viene representado las pinzas de entalladura. Bueno, quiero decir que las que queráis, si queréis dejar la pinza de entalladura, la podéis hacer. Las que no, pues es muy sencillo. Yo voy a explicar lo que he hecho yo, que ha sido quitar la pinza de entalladura a la faldita que lleva, veis que sale por debajo del pecho, y yo le he dado un poquito de vuelo, porque claro, ya sabéis que cuando cerramos la pinza, aquí abajo se ensancha y nos da vuelo, y en la parte de atrás igualmente. Pues bueno, las que no queráis darle ese vuelo y queráis dejarle la pinza, le podéis dejar la pinza. Simplemente yo os estoy explicando así por encima. El vestido, pues bueno, tanto el vestido como la falda se pueden hacer con manga corta. Yo lo he hecho con manga larga y con manga abullonada, fruncido lo que es al puño con una goma, y bueno, pues es súper fácil de hacer y ya veréis que ahora cuando lo explique no tiene ningún misterio. Bueno, pues vamos a empezar con el delantero. Bueno, pues vamos a empezar con el delantero. Lo primero, pues mirad, yo le he dado un poquito de escotadura a la espalda y al delantero. Lo voy a hacer ya aquí directamente para que lo veáis. Y luego seguimos. Bueno, voy a seguir con la espalda. Mirad, una vez le dais ese centímetro
tanto del hombro como del centro de la espalda, del escote, pues poco más hay que hacer. Este modelo, como bien veis aquí, tiene el corte de princesa y lo lleva en el costado. Entonces lo único que tenemos que hacer es una línea desde donde empieza hacemos una línea desde donde empieza o donde termina, según se mire, la pinza de entalladura, ¿veis? Y la subimos como hasta la mitad de la sisa. Luego aquí yo le he hecho el corte que lleva, pues como a unos 6 centímetros creo que va de la cintura. Pero que bueno, ya sabéis que este tipo de medidas pues va a depender un poco de lo altas que seáis o lo bajitas que seáis, de lo gorditas o lo delgaditas que estéis. Bueno, pues ahí hacemos el corte y ya lo único que vamos a tener que hacer es cortar con la tijera. Le dais el largo que queráis que tenga. La falda es se base, ¿vale? O sea que lo único que tenéis que hacer es prolongar la línea que va desde la cintura hasta abajo. En cuanto a cómo queráis que os quede de entallado, pues eso ya va a ir en función de lo que vosotros queráis. Si le queréis dar 1 centímetro o medio centímetro a la zona del costado, pues podéis dárselo, porque en realidad pues es un vestido o una blusa entallada a la zona de la cintura. La parte de arriba es entalladito hasta donde comienza el vuelo de la falda, y bueno, pues eso ya va a ir en función de lo que vosotros queráis. Mirad, yo lo que he hecho es que he sacado vuelo desde donde va el corte en el modelo que yo he hecho. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es, para las que queréis hacerlo como yo, es, ¿veis?, sacar una línea en el costado que va a unir desde donde lleva el corte hasta abajo. Y ahora ya lo que voy a hacer va a ser cortar. Ahora cortamos. La pieza de la espalda. Va cortada al lomo. O sea, no lleva costura. Va entero. Y ahora cortamos esta parte. El costado.
Mirad, esta es la parte que lo voy a prolongar para que lo veáis. Es una pieza que lleva, es esta pieza de aquí, ¿vale? Yo todo el tiempo hablo de rectángulo, pero no es un rectángulo, es una pieza que, bueno, a mí me ha quedado como si fuese cuadrada, porque yo no tengo pinza, y entonces me ha quedado cuadradita, pero vamos, no es una forma rectangular. Luego cuando se ve montada sí que se ve, pero no es rectangular. Entonces yo pongo aquí espalda para saber qué es la pieza de la espalda. Y ahora yo lo que voy a hacer va a ser reducir la pinza, porque ya sabéis que yo os he dicho que en mi caso yo no le he puesto pinza, yo le he dado vuelo y no le he puesto pinza. Entonces corto por aquí y ahora lo que voy a hacer va a ser unir. Lo podéis poner sobre papel por si tenéis que alargar un poquito, pues alargáis. Y le vamos a dar el mismo largo. Y ahora pues recortamos. Y ya tenemos la pieza central, ¿veis? De la falda, corresponde con esta parte de aquí, ¿veis? Toda esta parte de aquí. Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el delantero. Yo voy a poner aquí espalda para que luego después pues no lo confundamos con el delantero. Mirad, en la espalda lo que difiere del delantero es que en el delantero pues vamos a hacer lo que es el escote en pico o en V. Entonces yo lo primero que he hecho ha sido una línea
desde donde quiero que llegue el escote hasta 1 centímetro aproximadamente, lo mismo que hemos hecho con la espalda. Y luego ya pues lo que he hecho ha sido curvarlo un poquito, darle un poquito más de forma. No sé si se estará viendo bien, lo estoy haciendo con este rotulador que es el que tengo, no sé si se estará viendo bien. Pues ese es la forma de nuestro escote. A la misma distancia que le hemos dado en la espalda, tenemos que darla ahora en el delantero. Esa línea que corta. Porque luego cuando montemos, pues esta piececita, veis, va a tener continuidad con la otra. Entonces, para que nos queden bien y nos queden bonitas, que las costuras nos coincidan, pues bueno. Esta pieza, pues si queréis la podéis sacar entera. Yo no, yo le he sacado partida. La pieza de la espalda y la pieza del delantero. Como os he dicho antes, vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir desde aquí hasta abajo. Voy a volver a pasar. Mirad, a mitad de espalda yo he señalizado. Tomáis la mitad y a mitad de espalda señalizáis, ¿vale? Y unís una línea hasta donde comienza o hasta donde termina la pinza de entalladura. Porque en vez de llevar la forma de costadillo, lleva ese corte. Mirad, en el modelo de la revista lleva aquí este corte, ¿vale? Y va cortado. Yo no, yo lo he sacado totalmente entero. Entonces va cortado al lomo, ¿veis? No me gustaba ese corte y entonces lo he sacado entero. Y vosotros, si queréis hacerlo con el corte, pues bueno, ya sabéis que tenéis que cortar y darle los márgenes de costura. Yo lo he cortado al lomo. Y entonces ahora ya igualmente lo que vamos a tener que hacer, yo lo que voy a hacer va a ser la pinza de pecho, la reduzco y entonces esta parte de aquí no se va a notar. Va a tener una ligera inclinación, pero que vamos, apenas se nota. Voy a cortar y voy a reducir la pinza de pecho. Ahí. Igualmente de la parte de aquí, si le queréis dejar menos entallado, pues le dais los centímetros que vosotros queráis. Yo me lo he dejado entalladito porque de esta parte de aquí pues me gustaba que me quedase un poquito más entallado. Ha quedado bonita la blusa, como habéis visto, como vais a poder ver. Bueno, ahora ya lo que vamos a hacer es hacer como hemos hecho antes, cortar. Voy a comenzar a cortar por aquí. Bueno, mirad, antes de que se me olvide, lleva vistas, ¿vale? Luego después explicaré
aunque hay un vídeo en el cual he explicado aparte cómo he hecho paso a paso el escote, cómo hacer el escote en pico, pero bueno, pues llevo unas vistas para que nos quede totalmente pulido nuestro escote. Las que hayáis visto el vídeo con anterioridad, pues ya sabéis más o menos cómo va hecho el tema de las vistas. Entonces, esta parte, si queréis, lo vamos a hacer ya aquí directamente. Vamos a sacar la vista como vista del delantero. Esto lo hacéis sobre papel. Yo acabo de encontrar este papel este plástico de burbujas y estoy probando a hacerlo, pero vamos, que no me gusta cómo se hace. A ver si va a la basura. Yo voy a cortar. Esta es la vista, que la tenemos que cortar doblada, ¿veis? Por aquí, ¿vale? En entretela. Esto se saca primeramente en entretela, se pega sobre la tela y luego ya pues se monta. Bueno, que las que lo habéis visto en el vídeo ya sabéis cómo está hecho, y las que no, bueno, pues ahora cuando explique cómo se hace lo podréis ver. Vamos a seguir cortando. Delantero. Luego hay que sacar también la vista de la espalda, ¿vale? Del cuello, del escote de la espalda. Luego lo sacamos. Sacamos el costado, corte princesa, ya sabéis que hay gente que lo llama corte de princesa. Esta parte de aquí la desechamos porque es la parte de la pinza. Y como lleva el corte, pues no hace falta ponerle pinza. Entonces lo desechamos. Esta es la piececita que lleva en el costado. Que seguramente que es distinta, veis, a la de espalda.
pues vamos a hacer lo mismo que antes, porque ya sabéis que yo le he quitado la pinza de entalladura y le he dado pues ese ligero vuelo a mi blusa. Las que hagáis vestido, pues igualmente. A mí esta parte me queda recta, pero ya os digo, porque yo no tengo pinza de entalladura. Al estar más gordita no tengo pinza de entalladura. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser pegar para redondear, darle forma a lo que es la falda. Voy a dar los mismos centímetros que le he dado a la espalda. Entonces desde la cintura Mira, luego después lo que tenéis que hacer es encarar las costuras, los costados, ¿vale? Para que os queden igual. Que yo además, estos patrones que yo he sacado, pues no coinciden mucho. Los he sacado con el ordenador, los dibujé y bueno, pues cuando luego se hacen los trazados pues no quedan muy iguales. No me quedaron iguales, ¿vale? Entonces pues para no andar rectificando y demás, pues bueno, comprobáis que os queden. Esto sí queda igual. Pero bueno, hay medidas que por ejemplo no coinciden. La medida del rectángulo este no coincide, pero a vosotros, si lo hacéis bien y lo hacéis con vuestras medidas, sí os va a tener que coincidir, ¿vale? Simplemente ya os digo que los trazados, por lo que sea, no, cuando lo hice no me coinciden. Pues bueno, pues ya está. Ahora ya lo único que nos queda, estas piezas igual, hay que cortarlas al lomo. O sea, no llevan corte. Nos queda por hacer lo que es la vista de la espalda. Yo la voy a dibujar simplemente, vosotros después la sacáis, la duplicáis con la ruleta o rodadera. Esta es la vista. Este también va cortado al lomo. Bueno, ya sabéis que todos los patrones en la zona central, cuando no llevan costura o no llevan vista, pues van cortados al lomo, ¿vale? Con la tela doblada sobre sí misma, pues la parte que no lleva corte. Y bueno, aquí están todas las piezas ya de delantera y de espalda. Ya lo único que me queda por explicar es la transformación de la manga, pues que es muy fácil. Yo simplemente lo que he hecho ha sido alargar. Mirad, esta sería la línea por donde vendría nuestra manga, el puño. Y entonces yo le he alargado 10 centímetros. Y mirad, como a 4 centímetros, ¿veis? Tengo yo aquí señaladas dos líneas, una 4 y la otra 5. Estas son las líneas por donde van a ir pasados los frunces de nuestra manga, el hilo fruncido. Y este es el largo que yo le he dado, ¿veis? De aquí
el largo que yo le he dado para que la manga me quede larguita, que me quede pues eso, un poquito por encima de la muñeca. Luego después lo que hacemos es prolongar desde arriba hasta abajo. Con lo cual le vamos a dar todo esta parte, todo esto, ¿veis? De margen de más al puño y todo esto de aquí. Entonces lo que hacéis es prolongar en recto. Desde donde van a ir las sisas, ¿vale? Y ya cortáis. Y ya os digo, estas dos líneas son las líneas que va una a 1 centímetro de otro, pues que las tendréis que marcar, una de ellas por lo menos, para pasar el hilo fruncido. Y luego ya, pues ya lo único que tenéis que hacer es cortar. La manga es súper fácil de hacer, la transformación. Es una manga sencilla de arriba, no lleva frunce, no lleva nada. Y bien, aquí están nuestros patrones. Ahora ya lo que vamos a hacer va a ser cortar. Pieza de delantero. Van así. Y las piezas de la espalda. Vamos a cortar. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí ha llegado el tutorial de hoy. En el próximo vídeo veremos cómo cortar y montar nuestra blusa. Si os ha gustado mi trabajo, por favor dar like o manita arriba. Para mí es importante que la gente deje constancia de que les ha gustado mi trabajo, pues YouTube es algo que tiene mucho en cuenta. Por favor, si os gustan mis vídeos y aún no os habéis suscrito, también os pido que os suscribáis y que activéis la campana, ya que YouTube os avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Dejadme asimismo vuestros comentarios, ya que me ayudan muchísimo para ver cuáles son vuestros gustos y saber qué cosas funcionan y cuáles no. Todas estas cosas que pido al final de todos mis vídeos son muy importantes, ya que si YouTube ve que mis vídeos gustan, los va a seguir recomendando y mi canal va a poder seguir creciendo y mi trabajo también. Así pues, os quedo sumamente agradecida por vuestra colaboración. Os deseo una feliz semana y os mando un abrazo muy fuerte para todas y todos. Nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Chao, chao!